Buen día a todos nuestros hermanos, gracias por estar aquí. Aprovecho el momento para felicitar a todas las mamás que le celebran el día de hoy. Espero que cada día se afiancen más a la palabra de Dios porque en ella encontramos todo, absolutamente todo. En medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza, encontramos en Dios promesas que nos fortalecen. Bueno, mi ánimo es para que cada día busquen más del Señor y puedan fortalecerse en su palabra. Gracias por estar aquí y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de estudio en tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a todas las hermanas que son madres y de alguna manera hoy se celebra ese día para recordar, Señor, que nos permitiste, Señor, tener una mamá que nos ha enseñado, que nos ha corregido. Padre, gracias por ellas, te pedimos que las bendigas. Y también bendice este tiempo, estudia en tu palabra, para que podamos nosotros ser formados conforme a tu carácter y enseñados, Señor, para vivir una vida conforme a tu voluntad, pese a los problemas y las dificultades. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos 17, 16. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino de decir o de oír algo nuevo. Algo que podemos ver en la palabra del Señor es que Pablo llegó a Atenas, recordemos que estaba en Berea, y los hermanos recibieron con solicitud, pero hombres judíos armaron un alboroto en Tesalónica y después supieron que Pablo estaba predicando en Berea, también fueron allá, muy activos ellos en estorbar la obra de Dios. Pero Pablo no se desanimó, él continuó, porque el Señor le había puesto para ir a ganar a los gentiles, pero llegaba a una sinagoga siempre a predicarle el Evangelio y era una plataforma para comunicar las buenas noticias a aquellos que necesitaban el Evangelio, a aquellos que recibieron el Evangelio. Otros lo rechazaron, pero esto también era una oportunidad para que ellos escucharan el Evangelio. Debemos predicar aunque escuchen y aunque no escuchen, debemos continuar extendiendo esa buena noticia. Dice aquí la palabra de Dios que en el versículo 16 él se enardecía de ver la idolatría que ellos, en la cual ellos vivían. Y algo que nos debe llevar a nosotros a pensar cuando alguien eh, vive acomodada con sus ídolos, debe eso llenarnos de ánimo para comunicar el Evangelio de Jesucristo. Porque una persona que tiene un ídolo está esclavizada por ese ídolo. Una persona que tiene un ídolo está separada de Dios, está condenada. Eso dice la palabra de Dios. Y lo veremos más adelante. Y dice que en el 17 que llegó
a esta sinagoga con los judíos y disputaba con ellos, mostrándoles el Evangelio de Jesucristo, cómo en Jesucristo se cumplieron estas 300 y algo más profecías en este Mesías prometido, nuestro Salvador. En el versículo 18 dice que se encontró con estos epicúreos y estos estoicos. Dice la palabra de Dios que estos estoicos hablaron con Pablo y ellos tenían una creencia. Estos epicúreos eran seguidores de un filósofo llamado Epicuro. Y este hombre más o menos está entre el 341 al 370 antes de Cristo. O sea, era una doctrina que había cobrado mucha fuerza. ¿Y por qué ellos tenían mucha fuerza? Porque ellos creían en el materialismo, también creían en el atomismo, que todo fue creado por unos átomos que se unieron y bueno, empezaron ellos a crear su propia doctrina dejando de un lado a Dios. Otra de las cosas que ellos creían es que negaban la inmortalidad del alma. Su filosofía consistía en buscar la felicidad, la tranquilidad, la serenidad. Buscar ellos como esa, que nada me acuse, que nada me condene, sino tener la paz interior y la paz con los demás. Muy parecido a lo que se ve hoy en día con la meditación trascendental, con el buscar tu fuerza interior y todo esto, muy parecido a eso. Su doctrina era individualista, buscaban su deidad personal, algo que tenían similar los estoicos, pero algo que yo podía investigar en ellos es que eh, si ellos querían buscar como ese nirvana, como esa gran, eh, luz interior, ellos tenían que renunciar a sus familiares, negarse a la sociedad, negarse a la política, como muchas personas ahí que piensan que por ser ermitaños y alejarse de muchas cosas serán superiores a otros. Mm, eh, Algo que uno puede ver hoy en día es que la nueva era está cogiendo mucha fuerza porque básicamente eso es lo que busca, el yo interior. Y Pablo básicamente está hablando a estas personas que buscan en su interior a Dios. Ahorita mucha gente busca el poder interior, dejando a un lado a Dios y convirtiéndose ellos en quién? En ídolos, en deidades. Algo que también sucedía con los estoicos. Los estoicos también creían algo similar. Dice acá que ellos creían también en la fuerza interior, ¿sí? Y para los estoicos, todas las cosas, incluso los vicios y las virtudes, eran materiales y eran buenas para ellos. Eran buenas, porque decían ellos que eso era parte de la deidad. Ellos creían que esta parte de materialismo los acercaba a Dios. Hace algún tiempo alguien me decía que estuvo en una secta de esas y bebían un poco de cosas y entraban dentro de un efecto y podían comunicar a otros dioses. Y algo que ellos hacían era esto. En medio de estos vicios, en medio de todos estos bebedizos, buscaban los espíritus, ¿sí? Algo que puede uno ver que ellos creían en el panteísmo. Ellos decían que todo es Dios y Dios es todo. Y adoraban, mucha gente ahorita y abraza un árbol y se aferra a ese árbol porque él le transmite la energía y todas estas cosas y que y que, y que este se convierta en este, y si fue de mejor vida, entonces se va a convertir en un rey, o bueno, no sé qué, inventan un poco de cosas que vienen de cosas, quién sabe quién las inventó, quién sabe qué se tomó o qué se fumó y inventó algo y se lo comunicó a otro, levantó una tesis y
y otro la creyó. Pensamientos humanos. De hecho, los hinduistas creen en muchos dioses, en muchas deidades creadas en sus propios pensamientos. Creadas en sus propios pensamientos. Eh, Ellos también creían, los estoicos, que de alguna manera nosotros somos una energía, que las personas son una energía, y cuando muere una persona, esa energía queda flotando y otra deidad absorbe esa energía. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto se viene aún enseñando en muchas escuelas, en muchos colegios de meditación, de relajación, pensando que eso es verdad. Muchos de ellos seguían la naturaleza, seguían el placer, las riquezas y la pobreza, decían que eso era parte aún del dolor, era parte de su naturaleza y parte de la deidad. Y consideraban aún que el suicidio era la solución viable ante los problemas, porque era una transformación. Ningún juicio, ningún Dios, nada. Y Pablo se enardecía viendo la idolatría de ellos mismos, porque muchos de ellos se consideraban como su propio Dios. ¿Sí? Y cualquier cosa material, cualquier árbol, cualquier objeto, eso era un Dios. Y dice que Pablo se enardecía viendo la idolatría de ellos. Y Pablo estaba hablándoles de la resurrección. Y por eso muchos dijeron, ya te escucharemos, palabrero. Y no creían. Pero miremos lo que sucedió. Hice un pequeño bosquejo de lo que ellos estaban viendo. Pero dice aquí la palabra de Dios, lo que creían estos, y Pablo llegó a estos hombres. Y dice que eh, eh, ellos decían, dice, parece que es un palabrero, ¿sí? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Y ellos se interesaron porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Y algo que uno puede ver en esta comunidad, y es que querían escuchar siempre algo nuevo. Dice aquí en el verso 19, y tomándole el trajeron al areópago diciendo, ¿podemos saber de qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, y queremos pues saber qué quiere decir esto. Ellos estaban interesados porque siempre querían escuchar algo nuevo. Porque mire lo que dice el 21. Porque todos los atenienses, ¿sí? O sea, todos los de Atenas, los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino de decir o de oír algo nuevo. Ellos siempre le buscaban razón a cualquier cosa y tenían sus oídos con comezón de oír. Tenían ese deseo de oír. Como cuando alguien se corta y dice, no, eso tiene que cicatrizar con esto. Y le colocan la crema, la concha de nácar, otro le dicen, no, eso le cicatriza con sábila, otros le dicen que, bueno, y le ponen a hacer muchos, y bueno, y cuando le sale en la garganta que tiene que tomar este, que tiene que tomar este, y otros sí, yo me lo tomo y ya que, o para adelgazar y aquí, y bueno, muchas cosas. Ellos querían escuchar siempre algo nuevo, nuevo. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? Uy, pero es que se demora casi 40 minutos hablando de la Biblia. O están tomando un estudio de la historia de la esperanza, pero es que se demoran que 20 minutos. ¿Cuánto interés tienes tú por la palabra de Dios? Porque aquello que le prestes interés, aquello que le prestes más tiempo, ese es un ídolo. Ese es un ídolo. Si aquello que no le prestas tiempo, como que no le tienes interés, tienes que preguntarte. Tienes que preguntarte si realmente es importante para ti. Vuelvo a decirlo. Aquello que con tu boca dices que es importante,
pero si no le prestas la atención real y sincera, tienes que preguntarte si realmente te interesa. Bueno, algo que podemos ver en la palabra de Dios y es que, ¿qué es un ídolo? Un ídolo, buscaba yo en un diccionario, dice, idolatría es adoración que se da a los ídolos y falsas deidades. Y figurativamente puede ser el amor excesivo o venerar a una persona o a una cosa. Es un amor excesivo, un amor incontrolable que se le da a algo. Y me hacía algunas preguntas. ¿Qué es un ídolo? Bueno, y algo que uno puede ver que un ídolo te dará, pero también te va a pedir. ¿Sí? El ídolo te va a dar y te va a pedir. Y cuando una persona se aferra a un ídolo, si el ídolo le pide eso, se lo va a dar. Que como cuando alguien está aferrado a un hijo, ¿sí? Y el hijo le pide eso, se le ofrece y se rinde ante el niño de 2 años y él es su amo. Si el niño quiso esto, tómelo para que no llore. Tome para que. ¿Y que están convirtiendo? En el corazón de niños se está sintiendo él como un ídolo. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Y hago este paréntesis. Es necesario enseñarle a nuestros hijos que el que tiene el poder es Dios. Y vamos a obedecer lo que dice Dios. Dios. Cuando tu hijo hace algo malo, debemos enseñarle al hijo. Tú pecaste delante de Dios primero y tienes que pedirle perdón a Dios. Me estás desobedeciendo y eso no está bien. Tenemos siempre que confrontarlos en la perspectiva de Dios, cómo Dios ve las cosas. Recordemos que cualquier pecado que se hace ante otra persona, primero es un pecado delante de Dios y eso debemos enseñarle a nuestros hijos. Cierro paréntesis. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Es todo lo que le das el primer lugar. Eso es un ídolo. ¿Sí? Mucha gente puede tener como idolatría algo tan natural como el trabajo o como un deporte. Aunque es saludable, puede convertirse en un ídolo. Otro más, al que se le dedica mayor tiempo de tu vida. Eso es un ídolo. Si tú vives para eso, si tú amas tanto a eso y no te importa lo demás sino solo eso es un ídolo. Otra más, él te rendirá placer o te brindará placer. Un ídolo te brindará placer. Pero como les decía, él te brindará placer, pero te exigirá sacrificio. Sacrificio. ¿Sí? Otro más. Y por este placer, tú vas a obedecer. Por este placer que recibas de ese ídolo, tú vas a complacerle y vas a obedecerle, no importa lo que sea. ¿Sí? Dice Juan Calvino que nosotros somos fabricantes en nuestro corazón de muchos ídolos. Muchos ídolos. La Biblia enseña en Ezequiel que nosotros hemos fabricado ídolos de nuestro propio corazón. A veces tenemos la tendencia a juzgar a muchas personas porque tienen una estampilla o algo colgado en la pared, bueno, yo qué sé, muchas cosas. Y es un ídolo. Y bueno, sí, es un ídolo. La palabra enseña que muchos levantaron ídolos y los adoraban y los veneraban, ¿sí? Pero hay ídolos enmascarados, hay ocultos que usted y yo muchas veces ni vemos, pero hoy los vamos a desmascarar. Hoy les vamos a quitar esa máscara. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 12. Si usted quiere subrayarlo en su Biblia, segunda de Reyes, capítulo 17, verso 12, dice la palabra de Dios que el Señor había hablado por medio de sus profetas y les había exhortado a que abandonaran
sus ídolos, que abandonaran sus dioses, pero ellos habían hecho caso omiso. Ellos en el versículo 13 habla por medio de sus profetas, en el versículo 14, mas ellos no obedecieron ni endurecieron su cerviz. O sea, esto de acá era así erguido delante de Dios. Cuando la palabra de Dios habla de eso, es que ninguno de ellos se humilló, se doblegó ante Dios. Y en el verso 15, miren lo que dice acá. Desecharon, en el verso 10, Segunda de Reyes 17:15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él le había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Ellos siguieron su propia vanidad. Lo que Pablo está viviendo acá es que ellos estaban viviendo en su propia vanidad, estaban siguiendo su vanidad, sus propios deseos. Y esto no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento y está plasmándose en la iglesia primitiva y está siguiéndose hoy en día. Mucha gente quiere buscar sus placeres. No importa lo que piense Dios, importa lo que me guste a mí, punto. Si usted alguna vez ha tenido un pensamiento de hacer algo en contra de Dios y buscar sus propios placeres, eso es un ídolo. La palabra de Dios los muestra, porque dice acá que siguieron sus vanidades y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieran a la manera de ellas. Y ellos tenían muchos dioses. De hecho, el pueblo de Israel fue a la esclavitud, fue sometido por otros reyes paganos. ¿Por qué? Porque habían levantado dioses. Una historia de Balaam, que era un profeta carnal, pero era un profeta, donde este hombre, este rey, Acab, le dice, maldice este pueblo. Y dice, voy a ir a consultar a Dios. Y Dios le dice, no, no lo maldigas, porque yo lo he bendecido. Pero finalmente, después de tanto insistir, dice que la burra le habló, porque no quería dejarlo pasar a que maldijera al pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Dios se llegó al paganismo y tuvo alianza con pueblos paganos. ¿Y sabe qué dice Balaam? No, haz que ellos pequen y hará que Dios mismo los maldiga a ellos por su idolatría, por su pecado. Y muchas veces sucede lo mismo en la iglesia. Dios no quiere destruirnos, Dios quiere bendecirnos, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros mismos provocamos que Dios nos discipline, que Dios muchas veces desate no su ira, sino su disciplina dura para cada uno de nosotros. Pero bueno, la disciplina es para que participemos de su santidad. Pero Dios desea, el profundo deseo es que nosotros vivamos fieles al Señor. Algo que podemos ver a través de la palabra de Dios, dice en el verso 10, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo ejército de los y sirvieron a Balaam, e hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego, y se dieron a las adivinaciones y a los agoreros. Y algo que dice acá, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Dice acá que hicieron pasar a sus hijos por el fuego. ¿Y eso qué quiere decir? Baal tenía esas manos extendidas ahí y le ponían al rojo vivo y colocaban los niños en sacrificio para él. El pueblo de Israel, que había visto
el poder de Dios, pero ellos querían un Dios palpable en el cual pudieran ellos tocar. Hoy sucede lo mismo. No queremos creer al Dios eterno, al Dios que nos lo da todo. Sencillamente no queremos creer. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Pero Dios se muestra a través de su misericordia en la palabra, a través de su provisión, a través de tener un hogar, a través de tenerlo todo, para que lo disfrutemos y le demos gloria a Él. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que ha hecho Dios por nosotros y buscamos ídolos, creamos ídolos. Pero dice acá que se dieron a las adivinaciones y a los agüeros. Y Dios se aira, y hago un paréntesis ahí, a estas adivinaciones del horóscopo, y no, que yo voy a buscarles agüero, y que me voy a poner la pata de conejo, y que yo no paso por debajo de la escalera, y que bueno, muchas cosas, que yo me baño con no sé qué, y que me pongo los amarillos, y bueno, y todas estas cosas que se usan en el mundo. Eso es aborrecible a Dios. A Dios le desagrada eso, porque nuestra suerte no está confiada en cosas, en objetos, en situaciones, sino nuestra vida está entregada al Señor. Mucha gente dice, bueno, chao, suerte. No, suerte no, porque suerte es algo indeciso. Puede que le vaya bien o puede que le vaya. No, eso no es suerte. Para mí es eh, la gracia de Dios que nos acompaña y nos cuida. Los hijos piden sacrificios, como usted puede ver. Colocaron sus hijos en el fuego, los presentaban como ofrenda, como sacrificio a estos dioses. Pero hoy sucede lo mismo. Y vamos a mirar solamente 3 de ellos. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Que es idolatría, dice la palabra de Dios. Y vamos a mirar cuáles son los hijos que pide la fornicación. Y usted puede ver que muchas víctimas, muchos niños inocentes mueren por un acto de fornicación en los vientres de su madre. Y su misma mamá los asesina. Otras víctimas son los niños abandonados en bienestar familiar, ofrecidos a Balaal. Muchos de estos niños son abusados en estos lugares de bienestar familiar. Eso no lo podemos desconocer, eso es real. Y me da tanta tristeza que muchas veces en las propagandas donde los niños buscan su hogar, porque son víctimas de adulterio, de fornicación, de papás que no han entendido la responsabilidad que tienen ante Dios por criar a sus hijos, que son dados por Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Y algún día Dios va a demandar eso. Claro está que cuando una persona se arrepiente y entrega su vida al Señor, Dios borra sus pecados y pasa a ser como blanca lana, como blancos como la nieve. Y dice la Biblia que nunca más me acordaré de sus pecados. Y el Señor hay esperanza. Amén. Dice en el verso en 1 Corintios 6:9, porque también está pasiones desordenadas, impureza, es a las personas que tienen una vida promiscua, ¿sí? Y mucha gente ahorita quiere aceptar los LGTB que está bien, eso es normal, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice acá que estas pasiones desordenadas para hoy en el mundo son aceptadas. Pero la Biblia está condenando eso, porque sabe
el daño que ocasiona a muchos niños y a muchos adolescentes. Muchos de estos niños son víctimas de suicidio. Usted ve que por su problema de identidad, cuando crecen en una familia disfuncional donde el papá no es papá sino mamá y la mamá no es mamá sino papá y tienen los roles cambiados de alguna manera en su identidad, donde no saben quiénes son, donde muchos de ellos quisieron ser mujer pero son hombres. Y no, que es que yo quiero ser así. Pero no, yo quiero ser así. Y en su rebeldía afecta a muchos niños, donde ellos crecen con su problema de identidad. Y sabe que llegan a un punto donde se suicidan, ofreciendo niños a a Baal, ofreciendo sus niños a Baal, al dios Baal. Otro ejemplo, la avaricia. La avaricia también pide sus víctimas, su dios del trabajo, el dios del trabajo. El dios del trabajo pide también sus víctimas. Muchos de estos niños son abandonados por sus padres por estar ocupados en el trabajo. Los dejan a cuidado de violadores que destruyen su inocencia y quedan marcados de por vida. Si estás cuidando a tu hijo, dale gloria a Dios. Así haya poco, tú mismo lo estás cuidando. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Porque hoy en día muchas personas dejan al cuidado de sus niños, sus bebés, ante otros familiares. Y el mayor índice de violación de los niños es por sus mismos familiares. Si Dios te dio el privilegio de tener un hijo, un bebecito, cuídalo, protégelo, aunque hayan sacrificios, aunque no haya mucha abundancia, dale gloria a Dios, porque lo que Dios ha querido es que tú estés con tu bebé. Baal pide sacrificio de niños. ¿Y son qué? Ídolos enmascarados. Ídolos enmascarados. Pero ¿cómo ser libre? Y yo quiero que lleves en tu corazón estos 5 puntos. Cómo ser libre de aquellos ídolos enmascarados. Porque se enmascaran. Recuerde que si le colocas tiempo a estas cosas, si le dedicas mucho ánimo y amor apasionado y desbordado a estas cosas, es un ídolo. Ten cuidado. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Primero, el arrepentimiento. Arrepentimiento sincero, confesión. Entrégale su vida sin reservas y sinceramente a Dios. Todo lo que usted vaya a hacer, lo que intente hacer, empiécelo a hacer para Dios. Si tiene un pensamiento de servir al Señor, hágalo. No se quede en solo pensamiento, pero primero, ¿sabe qué? Ríndase al Señor en arrepentimiento. Señor, soy un pecador, tuve otros dioses, otros ídolos. Perdóname porque aunque vi esto como bueno, pero era un ídolo. Te estaba robando tu gloria. Y arrepiéntase. Dice la palabra de Dios que así que arrepentidos y convertidos y serán borrados vuestros pecados y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que podamos nosotros ver a un 17:30 que Dios manda a todo lugar, a todo hombre que se arrepientan. Que ya está el tiempo de la ignorancia, ya, ha pasado está. Y Dios no se acuerda del pasado porque cuando hay un arrepentimiento hay un borrón y cuenta nueva. Dios hace nuevas todas las cosas. Pero usted va al Señor y Dios le da fuerza, ánimo y le enseña a corregir sus cosas. Segundo, renueve su mente. La palabra de Dios dice que debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Dice en Romanos 12, dice, así que presentaos a Dios para que renovemos nuestra mente. Romanos capítulo 12, verso 2.
presentaos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que usted pueda renovar su mente con la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo, porque si dejamos de trabajar, renovando nuestra mente, va a ganar ventaja en nuestra carne. Es como una lucha, que usted mengua por el espíritu, entonces la carne va, pero si usted está firme en el espíritu, renovando su mente, ahí va a tener sometido a ese monstruo, y ese está vivo ahí, ese está ahí. Si usted le da papaya, como dice, él va a intentar dominar el espíritu. Por eso debemos estar alimentándonos con la palabra del Señor. Aliméntese de cosas saludables, ¿sí? Como es la palabra de Dios, yendo a un servicio y escuchando la Biblia hablada. Aliméntese, aproveche el tiempo. Tercero, tenga hábitos bíblicos. Si usted no ha tenido nunca un hábito bíblico, empiece a trabajar en ese hábito bíblico. ¿Qué es? La oración, un tiempo en el estudio, un tiempo en la palabra, tenga su cuaderno de notas, haga su tiempo con Dios, su tiempo devocional, ¿sí? Algo que debemos hacer nosotros, que cuando tenemos nuestro tiempo, compártalo a otro, que pueda usted estar dispuesto a servir a Dios de esa manera. Compártale a otros la palabra del Señor, porque de esa manera vamos a crecer. Pero tenga en mente que lo hace para el Señor, que no lo hace para reconocimiento personal, sino lo hace porque sirve al Dios eterno, al Dios de la Biblia, al Dios todopoderoso, a nuestro grande y sublime, nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos y lo servimos a Él. Cuarto, sea fiel. Construya su casa sobre la roca. Dice la palabra de Dios que vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero la que estaba sobre la arena, eso es cuando hay alguien que no ha fundado su casa sobre la roca que es Cristo, sino en sus propios pensamientos, en sus propias deidades, en sus propias metodologías. Y viene un chaparrón y se acabó todo. Pero si usted está firme en el Señor, si usted está en el Señor, Dios le va a dar esa fuerza y ese poder para resistir cualquier adversidad. Quinto, rinda cuentas a otros. Y esto lo digo muy detalladamente, con mucho cuidado, porque usted tiene que buscar un compañero fiel en oración, una persona madura en la fe. Y generalmente yo aconsejo que usted tenga su compañero de oración, pero del mismo sexo, ¿sí? Hombres con hombres y la mujer con otra dama. Porque si así en parejas, entre hermanos, eso es para problemas y enredos. Que usted pueda eh, eh, pedir oración por sus luchas, sus dificultades. No podemos jugar al llanero solitario, nos necesitamos unos a otros. Amén. Que podamos orar y pedirle al Señor fortaleza, dirección. Y que si usted ha tenido un ídolo y todavía lo tiene, rinda su vida al Señor y pida perdón. Arrepentimiento. Pablo siempre hablaba arrepentimiento, arrepentimiento. Pedro enseñaba arrepentimiento. No es orar una oración, no profesar una oración, no. Eso no sale. Arrepentimiento. Juan el Bautista, el primer predicador, dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Pablo y su equipo fueron a Atenas, entendiendo la presión y la dificultad que les iba a venir, pero aún así fueron fieles a ti.
Gracias, Señor, porque nos colocarás en lugares para proclamar estas buenas noticias. Permítenos, Señor, que nuestra fe no falte, que podamos ser fieles a tu palabra. Te doy muchas gracias, Dios, porque a través de tu palabra podemos ver cómo estamos, porque es un espejo que nos muestra qué hay en nosotros y qué cosas debemos cambiar. Gracias por tu perdón, Señor, porque muchos de nosotros fuimos blasfemos, idólatras, muchos de nosotros fuimos ladrones, hicimos cosas horribles, como dice Colosenses, pero tu palabra muestra que eh, estos éramos algunos de nosotros, pero ahora hemos venido al Señor y Salvador y Obispo de nuestras almas. Padre, gracias, Señor, por tu iglesia. Te pido que afirmes tu iglesia, que puedan salir muchos de ellos de aquellas cosas que les esclavizan. Te doy gracias, Señor, porque tú prometes libertad. Tú no quieres que estemos esclavos, sino que seamos libres para no pecar y libres para darte gloria. Te damos a ti la gloria, Señor, en Cristo. Amén. Dios los bendiga, que pasen una buena semana y puedan hoy disfrutar con su familia el día de la madre. Bueno, Dios los bendiga. Un abrazo grande, un abrazo leal para todos ustedes, un abrazo a todas las mamás que están en su día especial. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.